marco del ciclo de charlas organizado por el Grupo de Modelado Matemático y Aplicaciones, les presento a Paola Bonfili y a Darío Fantini. Paola Bonfili es licenciada en Matemática de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, magíster en Matemática por la Universidad Nacional del Sur. Comenzó su actividad docente en 1993 como auxiliar alumna, es profesora titular en la materia Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Ha sido responsable de distintos proyectos de extensión que buscan fortalecer el conocimiento de la matemática en el BIRCH. Es integrante del grupo MOMAP, Modelado Matemático y Aplicaciones, dirige el proyecto de investigación Sistemas Dinámicos y publicó 3 libros sobre análisis matemático. Además, se ha presentado a congresos y publicó numerosos trabajos. Darío Fantini es ingeniero en electrónica por la UTN, Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, Argentina, magíster en proyecto, ejecución y control de ingeniería eléctrica por el Instituto de Graduados y Posgraduados de Brasilia y máster académico en ciencias mecánicas por la UNB, Universidad de Brasilia. Actualmente se encuentra realizando un doctorado en ciencias mecánicas por la UNB y trabaja con visión computacional aplicada a la previsión solar de corto plazo utilizando cámaras ojo de pez y modelos de aprendizaje profundo aplicados a la previsión eólica y solar. Hoy Paola y Darío vienen a presentarnos sus avances en la aplicación de sistemas dinámicos en el funcionamiento de paneles solares. Los escuchamos, muchas gracias. Bueno, hola, muchas gracias a todos los que están acá, que vinieron a escucharnos, y muchas gracias a quienes estén mirándonos por YouTube. Con Darío comenzamos a trabajar en un curso de posgrado que dio Mariano, junto con Jimena, en nuestra universidad, y bueno, y ahí comenzó el trabajo de interacción. Una de las cosas que queríamos mostrarles es cómo se puede trabajar en grupo entre distintas ciencias, porque él es ingeniero y lógicamente de eso yo no sé nada, y yo sé algo más de matemáticas que lo que saben los ingenieros, y entre los dos nos complementamos y logramos estas cosas. Por un lado eso, y por otro lado, cómo se puede trabajar con alguien a pesar de la distancia, cosas que la tecnología permite ahora. Y también, a pesar de que estamos en una universidad lejos, muy al sur del país, igual podemos hacer muchas cosas. Así que bueno, ¿tendrás la presentación? Hace un rato la teníamos, ¿eh? Está ahí adentro, en algún lugar. Bueno, ya Sofi dijo dónde trabajamos los dos, así que creo que con eso estamos. La siguiente. Vamos a hablar de dos trabajos: la transmisión del calor en un sistema híbrido fotovoltaico y el rendimiento, la siguiente, el rendimiento de de paneles solares. El primer trabajo es un trabajo que hicimos con Mariano y con Mario Batista de Siqueira, que es director de Darío. Y el segundo trabajo es un trabajo que hicimos nosotros dos con Mario. Así que bueno, ahora vamos a escuchar un poco a Darío, que es el que sabe de todas esas cosas. Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, antes agradecer por la invitación para hablar en estas charlas. Bueno, básicamente uno de los problemas que encontré cuando estaba haciendo mi maestría, que yo trabajaba con el primer trabajo que mencionó Paola, que era un sistema híbrido fotovoltaico térmico, eh, fue, digamos, que las células fotovoltaicas, que normalmente son de silicio, pueden ser monocristalina o policristalina. En el caso acá de la foto es una célula monocristalina. Tienen un comportamiento que depende mucho del calor.
o de la temperatura en la cual están trabajando. Por ejemplo, convierten la luz del sol en energía eléctrica de forma directa, pero la luz del sol obviamente que las calienta. Cuando reciben la luz del sol, estas células se calientan. A mayor luz de sol o a mayor energía sería solar, van a ir aumentando la temperatura. Este aumento de la temperatura hace con que baje el rendimiento de las células fotovoltaicas. Entonces, una de las propuestas para este trabajo era intentar aumentar la radiación o la luz que incide directamente sobre las células y mantenerlas a una temperatura relativamente estable. Esa temperatura relativamente estable era entre 80 y 60 grados centígrados, para lo que la idea que teníamos. Pueden pasar, Paola, a la siguiente. Bueno, la primera era una célula. Las células pueden ser conectadas de diferentes formas. En este caso estamos viendo una conexión en serie. También se podrían conectar en paralelo, que no viene al caso explicar los detalles, pero serían distintos tipos de conexiones eléctricas. Eh, y dependiendo de la forma que se conecte, sería el tipo de configuración. Para el trabajo que se hizo, se eligió la conexión en serie, es decir, como se va a ver más adelante, una está seguida de la otra. Y acá lo que mostramos es que esas células también tienen un problema en la parte para construir lo que nosotros llamamos el absorbedor, es que son muy frágiles, tienen alrededor de, creo que es menos que medio micrómetro y son como si fueran un vidrio, se quiebran muy fácil. Se pueden pasar a la tercera, Paola. Eh, También otro de los problemas para poder, cuando se aumenta también la energía solar que van a recibir esas células fotovoltaicas, aumenta mucho la corriente. Entonces, la intención nuestra era aumentar la concentración solar y direccionarla hacia las células fotovoltaicas, eso equivaldría a decir que estamos iluminando mucho más las células fotovoltaicas. Entonces, el aumento de corriente, o sea, la corriente que van a generar estas células fotovoltaicas en proporción a a la iluminación que reciben, eh, es proporcional al aumento de la irradiancia. Es decir, si nosotros tenemos, por decir, que se miden soles, nosotros tenemos un sol y ponemos, en este caso se va a ver más adelante, espejos, como es el caso en este caso son 15 espejos, estaríamos como teniendo el equivalente de 15 soles. Que está recibiendo una célula fotovoltaica. Por lo tanto, la corriente que estaría produciendo sería la corriente nominal multiplicada por 15. Entonces tuvimos que cortar las células fotovoltaicas por un método de láser para poder disminuir el área que recibía esa luz, o sea, el área de recepción de la iluminación solar, para que generara menos corriente. Porque bueno, eso es un impedimento desde el punto de vista de la ingeniería, vamos a decirlo así. Esto que se está viendo acá en pantalla, es el concentrador solar que lo hicimos, está todavía terminándose de armar, pero conseguimos poner en este caso 5 espejos de 4 metros cada uno por 20 centímetros de ancho. 2 metros tiene el largo total de cada espejo y 20 centímetros de ancho. Bueno, este sería el concentrador solar, es decir, el sol incide sobre los espejos y los espejos cada espejo tiene una angulación, un ángulo propio que va a hacer que todos concentren en una misma línea, porque no sería un punto. La concentración en este caso se llama lineal. Pueden pasar, Paola. Este fue el primer modelo sobre el cual se trabajó, que era un prototipo
en el cual se podía trabajar, en vez de estar arriba del techo del laboratorio, acá estábamos en el estacionamiento. Se saca un día, se pone un par de horas y, y se hacen los test. Lo que se ve acá arriba con una manguera que entra por el lado derecho, eh, parece como si fuera un espejo doblado, eso es lo que llamamos nosotros absorbedor. Podés pasar por... Bueno, acá también es un software para poder hacer una simulación del comportamiento de los rayos solares, eh, y para ver cómo los rayos solares inciden en cada espejo y cómo esos rayos solares se concentran en esta partecita de arriba que ustedes ven que está como si fuera un rectángulo rojo. Se concentraría todo ahí. Entonces, a partir de eso, hicimos simulaciones para poder obtener dados de irradiación simulada para después poder ponerlo en nuestro modelo matemático. Es decir, el modelo matemático, el modelado que nosotros hicimos matemáticamente recibiría los datos generados por este software, que sería como los datos de irradiación solar, con el sol en distintas posiciones, en distintos horarios del día. Eh, Bien. Acá es el proyecto que se hizo de lo que llamamos concentrador, es decir, cada partecita acá que se ve son una célula fotovoltaica dividida en cuatro. Acá, si no me equivoco, hay 12. Y bueno, tenemos la parte de madera que fue construida, que era para evitar que el calor saliera. Esta parte que llamamos de ducto de aluminio, es por donde circularía el fluido, que en el caso nuestro se estudió, se hizo la simulación o el modelado con agua. Y después estarían pegadas con algún tipo de pasta térmica que se usó. Se pegaron estas células sobre esta parte de aluminio para que cuando el agua pase por este sería tubo rectangular de aluminio, consiguiera extraer el calor de las células fotovoltaicas, ya que las células estarían expuestas a una radiación por encima de lo normal. Y luego el vidrio y el EVA son para proteger a las células fotovoltaicas. Podés pasar, Paola. Bueno, este es un corte transversal, esto donde dice ducto, que sería en español sería ducto, o sería un tubo rectangular, es por donde pasaría el agua, sería el corte transversal. Acá está también especificada la pasta térmica, que es para eliminar las posibles burbujas de aire que quede entre la célula fotovoltaica y el aluminio, eh, para que tenga una mejor transferencia de calor. Desde las células fotovoltaicas que están a una temperatura elevada, el calor se pueda transferir de forma más rápida y eficiente hacia el fluido, que en este caso sería el agua. Podés pasar, Paula. Bueno, esta fue la construcción física a lo que llegamos. Esto acá, bueno, se demoró bastante porque, como dije, es bastante difícil trabajar con las células eh, por el tema de la fragilidad que tienen. Entonces, a medida que íbamos haciendo las soldaduras, porque acá esto que ven acá son los conductores eléctricos. No sé si se da para mostrar ahí, Paola, las partecitas estas más que parecen como una vía de un tren. Eh, Esos La serían fusión entre los células conductores. y el conductor eléctrico. Claro, serían como. Exacto, son los conductores eléctricos y esos en el caso nuestro, como elegimos una configuración de conexión en serie de cada célula, se suelda la parte de abajo con la parte de arriba de la siguiente célula. Y bueno, da un poco de trabajo y muchas veces las células se van quebrando.
y hay que volver a empezar. Pero bueno, fue posible construirlo y ese es el, digamos, el prototipo físico ya hecho. Podés pasar, Paola. Bueno, esta también acá es como este sería también otro corte longitudinal, donde vemos el fluido, cómo sería el sentido de circulación y donde se muestran un poco las variables que vamos a trabajar, que tenemos que obtener. Nos interesaba obtener la temperatura del fluido, la temperatura del aluminio, la temperatura de las células fotovoltaicas y la temperatura del vidrio. Estas serían las variables. Cada variable en este caso va a tener un valor, o sea, varían en el tiempo y también varían en el espacio, porque digamos, si tomamos el corte longitudinal, tendríamos este rectángulo celeste o azul que aparece acá, representaría lo que en la mecánica de fluidos se llama volúmenes finitos. Entonces, a cada tiempo que pasa tendría un valor diferente de temperatura y en cada posición a lo largo del ducto tendría también un valor diferente de temperatura. Eso, bueno, Paola lo va a explicar un poco mejor ahora desde el modelo matemático. ¿Podés pasar eso, Paola? Bueno, acá, Paola, si vos querés entrar más en detalle en el tema del modelado matemático, ahí fue donde yo tenía el modelo hecho más o menos, en realidad estaba hecho y entramos con Paola, le pedí ayuda este fue el que hicimos durante el curso de posgraduación de la universidad, eh, para poder resolver el sistema de ecuaciones que aparecía. Bueno, entonces las variables que intervienen eran la temperatura en el vidrio, la temperatura en la célula, la temperatura en el tubo de aluminio, que sería el agua que pasa por adentro, perdón, en el tubo, y la temperatura en el fluido, que es el agua que pasa por adentro. Y todo esto depende del tiempo. ¿Pasamos? Esta es una de las ecuaciones. Y lógicamente esto depende de un montón de parámetros, ¿sí? La masa del vidrio relativa al volumen de control, el calor específico del vidrio, el incremento que usamos en el tiempo para hacer las cuentas, porque no lo consideramos continuo, sino lo discretizamos, el calor generado en el vidrio por la irradiación del sol, el calor de intercambio entre el vidrio y el ambiente y la resistencia a la transferencia del calor entre el vidrio y la célula. ¿Pasamos? Acá hay otra ecuación, o sea, imagínense que teníamos 4 ecuaciones, 4 incógnitas, vamos a necesitar 4 ecuaciones. Y en esta otra ecuación tenemos la masa de las células relativas al volumen de control, el calor específico en las células fotovoltaicas, el calor generado en el trabajo de las células fotovoltaicas, la potencia eléctrica generada, más potencia genera más calor, la resistencia de la transferencia de calor entre el vidrio y la célula, la resistencia en la transferencia del calor entre las paredes de las células y las paredes del tubo. ¿Pasamos? En general siempre tenemos las mismas variables, lo que pasa que referidas a cada uno de los materiales que intervienen. Otra vez, la masa de la pared del tubo relativa al volumen de control, el calor específico del aluminio y la resistencia a la transferencia del calor entre la placa inferior del tubo y el fluido. Bien, ya vamos llegando a las últimas. Balance térmico en el fluido. Otra vez, las variables que intervienen, la masa del fluido relativa al volumen de control, la resistencia en la transferencia del calor entre la placa inferior del fluido, el flujo, ¿sí?, de la masa de fluido y el calor específico del fluido. Y lo que nosotros hicimos fue considerar el absorbedor. Imagínense que ese es el 1,5 metros, 2 metros, que abajo son espejos, arriba es el concentrador, y lo dividimos en secciones. Arrancamos con 5, después con 10, con 20, y pudimos dividir hasta en 23 secciones, después se nos colgaba el programa.
Y lo que hicimos fue analizar de una acción a la siguiente cómo iba cambiando y de un segundo al siguiente. Eso es lo que estaban adentro de las ecuaciones. Y entonces las variables discretizadas son la temperatura en el vidrio, en la célula, en el tubo de aluminio y en el fluido, y cada una de esas variables va a depender del instante de tiempo que estamos considerando y de la sección. No es lo mismo la temperatura del fluido cuando recién entra, empieza a absorber temperatura de la célula, sale con otra temperatura. Y a medida de que pasa el tiempo, la cosa se estabiliza. ¿Otra más? Bueno, ahí está la ecuación discretizada, no para que la entiendan, sino solamente para que vean, satisfacer la curiosidad de qué tan feas son las ecuaciones con las que trabajamos. Una más. Y tuvimos que considerar condiciones, ¿sí? Condición temperatura ambiente. Todas estas ecuaciones están hechas en grados Kelvin, ¿sí? Por eso 300,19 grados Kelvin, que son aproximadamente unos 27,4 grados centígrados. Esto pensando en el lugar en donde estaba el absorbedor. Lo que estábamos hablando hace un rato con Darío es que habría que pensar en las temperaturas acá y las irradiancias que hay acá y simular. O conseguir a alguien que quiera hacerse un absorbedor y que nos ensaye y nos dé los resultados. Darío no va a poder venir a hacerlo. Y la temperatura del suelo, más o menos unos 50 grados, porque el suelo refleja y entonces también calienta el sistema. ¿Uno más? Y estos son los resultados que obtuvimos. Numéricamente recibimos el sistema de ecuaciones y lo que vimos fue que después de 400 segundos, o sea, cuando la variable llegaba a 400, la diferencia entre una temperatura y la siguiente era del orden de 10 a la menos 4, ¿sí? O sea, 4 ceros. Con lo cual consideramos que era una buena diferencia, un error suficientemente pequeño. Igual seguimos calculando hasta 6 segundos para poder dibujar. Y ahí tenemos las temperaturas que nos dieron en grados Kelvin en cada uno de los elementos entre 5, 10, 20 y 23 secciones. Si miramos 5 secciones, tiene una diferencia bastante grande con 23 secciones, pero entre 20 y 23 secciones hay solamente un grado, ¿sí? Calculando que andaba por el orden de los 60 grados, en grados centígrados, un grado no sería tanto. Y el que a nosotros más nos interesa es la célula fotovoltaica, que es el que necesitamos que trabaje, y ahí tenemos menos de un grado de diferencia entre cortar 20 secciones o considerar 23. ¿Pasamos una más? Y esta es un cuadro comparativo de las temperaturas para distintos tiempos, 600 segundos para 10 y 20 secciones y en 23 secciones para 400, 600 segundos. Y no hay mucha diferencia prácticamente ninguna diferencia entre 400 y 600 segundos. O sea, 600 segundos son 10 minutos. ¿Una más? Y acá, la parte más linda, dibujamos los resultados. Esta es la comparación de la temperatura en el fluido, ¿sí? El de abajo del todo es cuando el fluido entra en el concentrador, ¿sí? Y a medida que va pasando, va absorbiendo el calor de la célula, y bueno, y cuando sale, sale la temperatura más alta, ¿sí? Esto es cómo va evolucionando, es más un resultado matemático que físico, porque lo que hicimos acá, tenemos 5, 10, 15 y 20 secciones contra el tiempo. Entonces, ver cómo evoluciona, cómo mejora, aumentando la cantidad de secciones en las que estamos cortando. Lo que estábamos hablando el otro día también es que hay que hacer un balance entre el tiempo de operación. Por ejemplo, para 10 secciones creo que me llevó 2 días, creo que para 15 me llevó 3, y para 20 secciones creo que le dejé 6, 7 días. La máquina anda funcionando día y noche,
sin que nadie la toque, con una silla que nadie me vaya a apretar el botón y me apague la máquina, porque cuando me apagaron la máquina tuve que volver a empezar. Entonces, lo que hay que ver también es el balance entre el tiempo de operación y el trabajo que lleva y qué tanto mejora el resultado que vas a conseguir. ¿Pasamos a la que sigue? Y esta es la evolución de la temperatura en la célula. Otra vez, este es para 5 secciones y los 600 segundos. Entre la primera sección y la última, y vemos que sube un poco. La primera célula va a ser la que más se enfría porque recibe el agua fría, la última va a ser la que menos se va a enfriar porque el fluido ya se fue calentando, ¿sí? Pero no es tanto lo que sube. ¿Y debemos tener alguna más? Lo mismo, pero para 10 secciones, y la otra va a ser para 20 secciones. No sé. Y lo que tenemos acá es que en 20 secciones, claro, hay mucha menos diferencia entre una y la otra. Es un como más cercano, no es por supuesto una variable continua. ¿Alguien se está Mi metiendo? compañito, sí, eso sabía porque cuando hice la caminata de tal, que van de 2 días, eh, también, puedo hacerlo, digamos que hace. ¿Listo? Si se fue la visita. Entonces, lo que decía es que acá, con 20 secciones, hay mucha menos diferencia entre una sección y la siguiente, se aproxima más a un trabajo continuo. Por supuesto que no es continuo, ¿no? Es discreto, pero de mejor calidad. Y acá tenemos la comparación de la temperatura de la célula entre la primera sección y la última, ¿sí? Y el tiempo empieza, claro, más vale cero, cuando empieza a funcionar, enseguida sube a su temperatura nominal y en muy poco tiempo se estabiliza. ¿Tenemos alguna más? Bueno, no sé si matemáticamente lo que vimos fue que en 100 segundos comenzaba a estabilizarse, el cambio es menor que 10 a la 4, a la menos 4, alrededor de 400 segundos. Y esta parte querés hablar vos, Darío, que sabés más de, de la importancia. Sí, no, bueno, ahí, digamos, esos son los resultados numéricos y físicamente lo que se interpreta es que cuando decimos que el sistema comienza a estabilizarse alrededor de los 100 segundos, es como que pasó lo que se llama el transitorio, el tiempo transitorio donde el sistema podría considerarse que entra en régimen permanente, eh, que es lo que nos interesa. Y bueno, esta parte, el cambio es menor a 10 a la menos 4, ya eso es más el error que nosotros queríamos eh, trabajar para que el error sea mínimo. Y después, transcurrido, digamos, lo que se llega también con este modelo, que creo que es importante la conclusión, así, la interpretación física, es decir, que entre la primera célula y la última célula no hay una variación eh, de calor que podamos considerar significativa. ¿Por qué? Porque si existiese una diferencia de calor entre la primera célula y la última, eh, demasiado grande, ya comenzaríamos a tener problemas desde la parte eléctrica. ¿Por qué digo esto? Porque la primera, por estar fría, tendría una tensión, un voltaje mayor con una corriente menor en relación a la última. La última, por estar caliente, va a tener una corriente mayor con un voltaje menor. Y ahí tendríamos que ver eh, cómo tendríamos que ver cómo solucionar ese problema desde la parte eléctrica. La parte de del modelo también nos permite hacer una simulación y ver a lo mejor cuántas células podemos conectar juntas sin tener que hacer otro módulo para evitar estos tipos de problemas eléctricos. Por eso, digamos, la simulación o tener un modelo matemático que funcione o que simule un comportamiento real es importante en la parte de ingeniería.
Y bueno, con la construcción del prototipo físico, lo que queremos es eh, hacer la validación del modelo matemático para ver en qué cosas difiere con el modelo físico. Eso sería el próximo paso. Y Bueno, las conclusiones un poco dije ahí, los resultados fueron satisfactorios en relación a los diferentes materiales, que era un poco lo que se esperaba de las temperaturas que se mostraron anteriormente en el vidrio, en la célula. Eh, También dio para ver que el modelo mostraba que con una velocidad, porque también lo que se variaba ahí o lo que entraba en juego era la velocidad del fluido, la velocidad con que entraba el fluido, que sería el flujo. Eh, entonces vio que con una velocidad baja eh, daba para controlar la temperatura en las células fotovoltaicas. Y, por ejemplo, acá alcanzamos resultados de 73 grados centígrados, que sería una temperatura razonable para una célula fotovoltaica, siendo que estamos trabajando con concentración. Ya que, por ejemplo, un panel solar fotovoltaico común en la región, como es acá en Brasilia, semitropical, trabaja alrededor, en la época de verano, trabaja alrededor o llega a temperaturas de 60, 65 grados. Entonces, sin tener concentración, entonces los resultados fueron realmente satisfactorios y bueno, ahora hay que verificarlos con el modelo real. Eh, bueno, sería eso. No sé si querés comentar algo más, Paola. no, solamente que cuando Darío no está, yo sé explicarlo. Pero ahora hay alguien que sabe más. Bueno, acá en realidad, para cerrar la idea acá del último párrafo, es el sistema híbrido, como comenté un poco medio rápido al inicio, es híbrido porque está la parte fotovoltaica, que la parte fotovoltaica lo que hace convierte de forma directa radiación solar o irradiancia, como se dice, pero imagínense que cuando uno dice radiación solar o irradiancia, para no complicarla, es la luz solar. Esa luz solar es convertida directamente en energía eléctrica. Es directo porque no hay ningún otro proceso entre medio. Y pero va a hacer que se caliente. Entonces, la idea de recuperar de intentar enfriar la célula fotovoltaica a través de un fluido es poder absorber el calor de esas células y recuperarlo en el fluido. Ese calor podría ser utilizado para algún otro proceso, eh, como por ejemplo calefacción por medio perdón, calefacción por medio de agua caliente. O por ejemplo, acá una aplicación que tendría sería, por ejemplo, para usar el propio agua de una piscina, de una pileta, para que recircule en ese sistema y mantener el agua de la pileta a una temperatura agradable. Pero bueno, eso también va a depender mucho de la región en que se aplique y que se realice el sistema. Eh, bueno, Paula, podés seguir ahí. Y el otro trabajo que hicimos fue determinación de parámetros en módulos fotovoltaicos de silicio para diferentes irradiancias y temperaturas. En este, Darío ya había hecho una buena parte del trabajo con análisis numérico y había conseguido convergencia hasta cierto valor de temperatura y cierto valor de irradiancia. Y lo que hicimos fue mejorarlo, mejorar el rango de trabajo. ¿Pasamos? Acá vuelve a explicar Darío, pues, yo lo sabía, pero Darío Bueno, sabe mejor. bueno, acá básicamente esto es el modelo eléctrico de una célula fotovoltaica. O de un panel fotovoltaico también, porque cuando uno habla de panel fotovoltaico, el panel fotovoltaico básicamente es un conjunto de varias células fotovoltaicas. Comercialmente uno puede encontrar paneles fotovoltaicos de 60 células fotovoltaicas, de 72
Hoy hay de 156 células fotovoltaicas, de 144. Hay varios tipos, son células fotovoltaicas que a veces están enteras o a veces partidas por la mitad. eh, pero básicamente cualquiera de esos tipos, paneles o células fotovoltaicas, puede ser modelado con un circuito eléctrico simple, con un diodo, una fuente de corriente. La fuente de corriente es el círculo con la flechita, el diodo es el triangulito con... Yo estoy diciendo, Paola, porque no tengo el mouse, entonces no sé si se ve o no. El diodo es el que tiene la letra D, la resistencia, una resistencia en paralelo y una resistencia en serie. Cada resistencia representa un tipo de pérdida. Las resistencias en paralelo representan pérdidas intrínsecas al material que sería el silicio y la resistencia en serie representa las pérdidas de contacto entre los diferentes materiales. Y bueno, el diodo, se usa un diodo porque básicamente la célula fotovoltaica es un diodo eh, fabricado para que convierta la energía, la luz solar, o sea, la energía de los fotones de la luz, en energía eléctrica. Un diodo, ustedes pueden pensar también un diodo para llevar una idea rápido, un LED. Un LED es un diodo, solamente que funciona al inverso. Se le pone energía y genera luz. En este caso, este diodo recibe energía, que es la energía solar, y la transforma en energía eléctrica. Pero ambos son diodos. Y bueno, se realiza aplicando leyes de Kirchhoff acá, que no vamos a entrar en detalle, se llega a una ecuación. Ley de Kirchhoff junto con la ecuación del diodo de Shockley, se llega a una ecuación que es lo que determina el comportamiento o la generación de corriente de la célula fotovoltaica. Acá, como se puede ver, tenemos el IS que está de ambos lados de la ecuación, y si vemos tenemos que el IS también está como exponente. Entonces es difícil separar ese IS. Hay diferentes métodos para resolver esto. Hay un método que sería un método usando la función de Lambert, la función W de Lambert, que lo resuelve de forma no numérica, pero nosotros optamos por resolverlo utilizando métodos numéricos. Entonces, ahí, Paola, no sé si vos querés continuar entrando en los métodos numéricos. Entonces, acá las variables que tenemos son la corriente generada por la célula fotovoltaica, la corriente de saturación del diodo, el factor de idealidad del diodo, que después en un gráfico explico un poquito mejor, la resistencia en serie y la resistencia en paralelo. Y esas son las 5 variables que queremos determinar, ¿sí? Ahora sí, pasamos a la otra. Lo que vamos a hacer es determinar algebraicamente las dos primeras, la corriente generada por la célula y la corriente de saturación del diodo, y numéricamente vamos a calcular el factor de idealidad del diodo, la resistencia en serie y la resistencia en paralelo. Y parámetros que vienen dados por la hoja de datos de la célula, la tensión de Sí. y el voltaje térmico de la unión PN del diodo. Ah, perdón, Paola, ¿puedo acotar algo que capaz que es importante? Ah, bien. Sí, te escucho, Darío. No, que era que el problema que teníamos que el fabricante nos da datos para determinados puntos de trabajo, o sea, una determinada temperatura y una determinada irradiancia. Pero lo que nos interesa a nosotros es trabajar en diferentes temperaturas y diferentes irradiancias. Básicamente ese era nuestro problema. Entonces, esos datos tenemos que tener un modelo que cuando le pongamos, le digamos, está trabajando a tal temperatura y a tal irradiancia, nos diga cuál es la potencia o la corriente y la tensión que está generando. Porque el fabricante solamente te da puntos determinados para una irradiancia X
y una temperatura de 25 grados. Y después de ahí no tenemos más datos. No vamos a saber cómo se va a comportar el panel solar. Y por eso, Era eso nomás. claro, y por eso fue que hicimos este trabajo para ampliar el rango, el dominio a las condiciones de trabajo del panel. Bien, entonces, corriente de saturación del diodo la despejamos de esta forma, usando la condición de circuito abierto, o sea, el circuito que no tiene nada cargado, ¿sí? Y la tensión de circuito abierto. La tensión de circuito abierto viene dada por el fabricante. ¿Una más? La corriente generada por la célula fotovoltaica también la despejamos usando también la condición de cortocircuito. O sea, si juntamos las salidas, ¿sí? Tenemos la corriente de cortocircuito que también viene dada por el fabricante y entonces de ahí podemos despejar la corriente generada por la célula fotovoltaica en función de los otros parámetros, en este caso las dos resistencias. Y acá tenemos condición de potencia máxima. ¿Sí? Usando la condición de potencia máxima, tenemos la corriente de potencia máxima que viene dada por el fabricante, la tensión de potencia máxima que también viene dada por el fabricante, la corriente de cortocircuito y la tensión de circuito abierto, que son los datos que usamos antes. Y entonces ahí tenemos la primera ecuación que vamos a resolver numéricamente usando el método de Newton. ¿Uno más? Teníamos 5 variables. 2 las resolvimos algebraicamente, nos quedan 3, entonces necesitamos 3 ecuaciones. Ya vimos una. Para la siguiente lo que vamos a usar es la condición de extremo. Ya saben, creo todos, tenemos un extremo, su derivada tiene que ser 0, ¿sí? Entonces, si la potencia es máxima, la derivada tiene que dar 0 y de ahí sale esta ecuación. Con los mismos datos que vienen dados del fabricante en las constantes. ¿Uno más? Creo que sería la última. Otra vez vamos a usar la condición de extremo y la condición de cortocircuito para generar la ecuación que nos falta, y la corriente de potencia máxima, la tensión de potencia máxima y la corriente de cortocircuito son las que nos dio el fabricante en su hoja de datos. M es un factor de corrección. Y entonces aplicamos el método de Newton, ¿sí? O sea, ahí puse solamente F, porque imagínense si les escribo todas las ecuaciones, van a decir, ¿para qué escribís eso? Entonces, solamente las F, y cuáles son las variables que nos interesan, ¿sí? Queremos encontrar las raíces de ese sistema, ¿sí? Entonces, bueno, para aplicar el método de Newton tenemos que calcular la matriz inversa. Una de las cosas que nosotros habíamos pensado, como no convergía para ciertos valores, era que probablemente el calcular la matriz inversa daba muchos errores. Entonces lo que hice fue calcularla simbólicamente y reemplazarla, pero no, igual no converge. Pero encontramos cuál era el problema, por eso estamos acá hablando. Entonces resolvimos las ecuaciones en el rango de temperatura y de radiancia que había ya resuelto Darío, y hasta ahí veníamos bien. Una diapositiva más. Entonces, método de Newton, la matriz de derivadas, la inversa es esa, ¿sí? El determinante de f a la menos 1 por esa matriz, ese es el determinante. Eso como para que vean que hay mucha álgebra metida nomás. Después hay que sentarse con la máquina y hacer las cuentas, no nos queda otra. Y entonces, ¿cómo resolvimos el problema de extender el dominio, que era lo que nos interesaba? Bueno, le cambiamos las condiciones iniciales. En lugar de usar las condiciones iniciales que nos había dado el fabricante, ¿sí? No, que nos había dado el fabricante, no, que tenía Darío calculado de algún artículo de esos que leen los ingenieros, usamos estas condiciones iniciales. Las condiciones que calculamos nosotros para 90 grados, que era el último valor donde converge bien, y la irradiancia que correspondía. Alimentamos la fórmula de Newton poniendo esa condición inicial y ahí sí pudimos llegar a un resultado. Y conseguimos un montón de curvas de estas para todas las experiencias,
llegamos hasta 2000 y no seguimos calculando porque no quisimos, pero no teníamos problema de convergencia. Porque ¿qué pasa? Claro, la condición inicial se te va corriendo, pero si vos lo vas alimentando con la condición inicial cercana al punto de equilibrio que estás buscando, el sistema va a funcionar, ¿sí? Entonces, esto ya nos solucionó completamente el problema porque cambiando la condición inicial con los datos que habíamos calculado, podíamos volver a calcular. Así que, bueno, vieron chicos que lo que enseña Iván, muy útil. El PS es el punto de potencia máxima y para temperaturas bajas nos da bien cerca de la curva, cuando sube un poco la temperatura ya no queda tan cerca. Uno más. Esto es otra curva de la corriente en función de la tensión. El factor de idealidad del diodo, el diodo, la idea es que te deja pasar corriente hasta cierto punto y ahí corta, ¿sí? Eso sería, si el diodo fuera perfecto, se corta y se cortó. Bueno, pero los diodos no son perfectos y las células tampoco. Cuanto más vertical sea esta recta, más perfecta es la célula, ¿sí? Y ese es el factor de idealidad del diodo, que era el otro que estábamos calculando. Una más. Y después, a nosotros nos encantan los gráficos y comparar cosas. Hicimos, acá comparamos el factor de idealidad del diodo en función de la temperatura para distintas irradiancias, ¿sí? Y cuanto más alta es la irradiancia, mejor es el factor de idealidad del diodo. Claro que para mucha temperatura la cosa cae y cae, no importa qué tan buena sea la irradiancia, no mejora. Por eso es tan importante el concentrador, el trabajo anterior, que enfríe las células para que trabajen bien. Una más. Esta es la resistencia en serie en función de la temperatura. Y bueno, la resistencia en serie no se porta tan bien porque la resistencia en serie, para los que saben electricidad, tiene que ser alta, ¿sí? Y si sube potencia, la resistencia en serie baja. Igual la potencia subía, ¿eh? Una más. Resistencia en paralelo. Esta la queremos baja, ¿sí? Cuanto más chica sea mejor, que va de camino, se le encuentra la energía y es pérdida en el camino, y con irradiancia alta, como esta rosadita, nos dio muy baja la resistencia en comparación con otras irradiancias, lo cual es muy bueno, y además, fíjense que tiene una pendiente baja, o sea, cae poco con la temperatura. Uno más, que tenemos acá. Y esta es la potencia máxima. Si bien la potencia máxima cae con la temperatura, subirle la irradiancia, a pesar de algunas pérdidas que tenga, conviene mucho, ¿sí? Entonces, cuanto más frío funcione, mejor, pero subir la irradiancia hace que la potencia suba. Y acá es lo mismo. Potencia para distintas temperaturas subiendo la irradiancia, ¿sí? Otra vez, la de abajo del todo, la azul, es para 100 grados, igual nuestra célula no llega a 100 grados, queríamos simular, y si la temperatura es baja, más vale, la potencia sube, pero fíjense que no es tanta la diferencia entre 30 y 50 grados, ¿sí? Y sí sube mucho con la irradiancia. Y a nosotros nos gustan los gráficos en 3D. Entonces acá tenemos para comparar la temperatura en esta dirección y la irradiancia en la otra, y nos da prácticamente un plano, es prácticamente lineal, ¿sí? Cómo sube la potencia máxima. No sé si vos querías agregar algo, Darío. No. Estaba el mudo. No, Paola, nomás decirte que la resistencia, estaba bien lo que habías dicho, nada más que era al revés. La resistencia en paralelo era la de serie y la de serie era la de paralelo, nomás, en el concepto.
Ah, bueno, Pero me nada más era, era solo eso, nada más. bárbaro. Pasamos una más. Y acá las conclusiones. Bueno, acá hay unas conclusiones matemáticas que estas sí las explico yo. Entonces, se optimizó el método de aplicación de Newton-Raphson y se utilizaron condiciones iniciales dinámicas dependiendo de las condiciones de trabajo. Y eso fue lo que nos permitió aumentar el rango de irradiancia y de temperatura a que pudimos simular el comportamiento del panel. Obtuvimos convergencia en el rango deseado hasta 2000 watts por metro cuadrado y 100 grados centígrados y calculamos los parámetros necesarios y pudimos completar el análisis para tener los resultados correspondientes a las condiciones de funcionamiento de concentradores solares, porque lógicamente va a tener más irradiancia por el tema de los espejos y también un poco más de temperatura, aunque los enfriemos. Una más. Y acá es donde habla Darío, porque son las cosas que tenemos el lujo de tener. Con esto ya había una otra cosa que agregar a eso era este modelo también lo que nos va a permitir es que como vamos a poder simular varios puntos de trabajos diferentes, es decir, cómo se comporta la célula a diferentes temperaturas y radiancia, vamos a poder simular varios puntos de temperaturas y radiancia y, y obtener, por ejemplo, que el próximo, el siguiente trabajo que estamos trabajando junto con Paola, que va a ser presentado en un congreso acá de energías térmicas en Brasil, se puede obtener, digamos, a partir de todos los puntos simulados a diferentes temperaturas y radiancia, podemos después hacer una aproximación a través de una función polinomial eh, que nos va a permitir que esa función simple la incorporemos al modelo al cual hablamos anteriormente, que era el del concentrador solar, que también se resuelve con un sistema de ecuaciones, es decir, esta ecuación polinómica va a entrar directamente en las ecuaciones del primer modelo que presentamos. Entonces no habría necesidad de tener que resolver dos sistemas de ecuaciones por métodos numéricos, se simplifica uno solo. Bueno, acá los resultados obtenidos numéricamente con los resultados experimentales, que es lo que queremos verificar a futuro. Esto la podés pasar, Paola, ya que en realidad este concentrador que pasó ahí ya se está sustituyendo por el que estaba arriba del techo del laboratorio. Eh, la idea es que seguramente que va a haber diferencias entre el modelado matemático, el modelo teórico y cómo funciona y los resultados que obtengamos en el modelo real, porque hay muchas variables que nosotros no las podemos incorporar al modelo matemático, porque en realidad no tenemos cómo medirlas. No porque no haya sensores, sino porque hay muchas variables que no vamos a conocer, por decir la velocidad del viento exacta en cada momento. Entonces, bueno, a ese modelo tendremos que ver, al modelo teórico que tenemos hasta ahora, habrá que ir haciéndole adaptaciones o incorporándole parámetros de ajustes. Podés pasar en este. Bueno, estas son las referencias que acá próximamente tendremos algún si sale todo bien, otro artículo de Congreso ahí publicado. No sé si querés agregar algo más, Paola. Creo que no, que está lo importante, está todo dicho. Bueno, muchas gracias por venir. Si tienen alguna pregunta. Y muchas gracias a Darío por acompañarnos y por explicar, porque además escuchar las cosas estas dichas por un ingeniero más vale, es mucho más interesante cuando las dice alguien que realmente sabe. ¿Alguna pregunta?
Bueno, hola, ¿qué tal? No, tenía O- una pregunta con respecto al primer modelo, el que plantearon, que son, bueno, las diferentes resistencias, ¿no? Y entiendo que dentro del modelo consideraron, está la ecuación de calor para cada resistencia. Y eso es lo que hace que, eso es lo que crees que tu modelo sea como poco eficiente en tiempo, ¿no? Porque dijiste que tardaba como 7 días en encontrar las variables, ¿no? Como en ese problema tenías la eficiencia. Y eso no se puede reducir considerando, hay más para el ingeniero, no sé, no se puede, porque 7 días, digamos, para calcular las variables y eso es un tiempo de eficiencia extraño, ¿no? Digamos, nada, me preguntaba eso eh, como optimización de máquina, ¿no? De la máquina. bueno, básicamente eso que comentaba Paola es el análisis que hicimos. Se llama, lo digo desde acá, desde la mecánica, lo llaman, porque yo como soy también formado en electrónica, cuando llegué me pregunté lo mismo, no es mucho tiempo. Y para la máquina, no sé cuál será la máquina que tiene Paola, pero es me imagino una notebook, una laptop o una de escritorio común, que tarde 7 días no sería tanto, porque si se usara una computadora dedicada a resolver este tipo de problemas, que en este caso estaríamos trabajando con volúmenes finitos. Por ejemplo, problemas en el área de mecánica que trabajan con elementos finitos, volúmenes finitos, a veces tengo compañeros que están trabajando, demoran hasta 15 días, hasta un mes para simular a veces menos de 2 minutos del sistema. Eso se debe a la cantidad de puntos dentro de la malla, es decir, lo que nosotros tenemos que resolver el sistema de ecuación para cada tiempo para cada punto en el espacio. El nuestro es chico y lo que tendríamos que aumentar a lo mejor es el poder computacional para que se pueda resolver en un día. Una máquina potente lo haría. Para el trabajo nuestro no sé si se justifica, pero los tiempos estos, los sistemas así que tienen una malla, le llaman malla porque sería cada punto que hay que resolver, eh, demoran mucho tiempo. Una semana los compañeros que tengo yo acá trabajando con ese tema como te decía, de elementos finitos, me dicen que es poco. No sé si respondí a la pregunta o no. Yo calculaba que entre la diferencia entre una cantidad de secciones y la otra eran 30.000 cuentas. O sea, 30.000 resultados. Ah, claro. Cantidad de cuentas que tiene que hacer para ese resultado, en realidad serían más. Exacto. Bueno, y lo que hizo ahí Paola fue lo que se llama análisis de malla. Fue viendo a partir de cuántas secciones necesitaba para que el error ya no sea representativo, porque a lo mejor a partir de 20 secciones nosotros concluimos que no hacía falta seguir aumentando porque 23 secciones iba mejor, el error era menor, pero no era significativo para lo que nosotros estamos trabajando. Y el tiempo de aumento de cálculo era mucho más que calcularlo para 20 secciones. Eso normalmente es con lo que acá le llaman análisis de malla en la ingeniería. Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta? Ahí. Bueno, gracias. Lo mío es más una duda porque por ahí soy un poco bruto y me perdí de algo. La duda, que tal vez no puedes responder vos directamente, ese seccionamiento que hacían, ¿no? ¿Era un seccionamiento de qué específicamente? Es el seccionamiento básicamente del tubo por donde pasaría el fluido. Claro. Es decir, lo que llamamos, no sé si hay una foto ahí para mostrar, Paola, tal vez la que está, esta. Es el seccionamiento de lo que nosotros Poquito. vol- Sí. ¿Viste el que estaba el cuadro?
con la división. Un poquito más abajo. Un poquito más. Puede ser esa, esa ahí, Paola. La anterior, la anterior, la Ah, anterior. esa. Acá, para ver el sistema completo. Los espejos nosotros le llamamos concentrador y la parte de arriba es el absorbedor. Si vos ves, hay una manguera ahí. En ese caso no estábamos usando agua, eh, que fue un trabajo, esto fue, no, esta es una foto que tengo, pero no hice yo, sino que fue un trabajo de otro chico de graduación de ingeniería mecánica que él estaba inyectando, usando como fluido aire. Entonces, lo que se hace es como esta parte de arriba, imagínatela que la seccionás, la dividís longitudinalmente en 23 secciones y calculás en cada sección cómo es la temperatura en cada uno de los materiales, y en el fluido, a medida que va pasando el tiempo. Después te moverías como a la siguiente sección en el espacio y también tendrías que calcular cómo es la temperatura en cada material y en el fluido, obviamente, en un determinado tiempo. Y ahora también tenés que considerar que la sección anterior y la siguiente también tiene una influencia en la sección que quedaría al medio. No sé si dio para entender. Claro, sí, sí, pues estaba sospechando eso y justamente quise preguntar primero, para evitar haber entendido mal yo la cuestión de las secciones, porque claro, lo que primero que pensé yo fue, bueno, cómo se vincula una sección con la otra y si utilizan algún concepto como transferencia de calor o es una cuestión como de bases del modelo, como pasa con elementos finitos, que una afecta a la siguiente y por eso también el aumento tan grande en tiempo de cálculo, ¿no? Claro, sí, sí, le llaman volumen finito porque en realidad nos basamos en el fluido, principalmente consideramos el volumen. Y ahí, por ejemplo, si nosotros no hicimos una división del volumen, lo consideramos en el fluido, como que la altura, por llamarlo de alguna forma en este caso, es constante, pero también se podría hacer una división no solo a lo largo, sino también a lo alto. Y ahí aumentaría obviamente más la cantidad eh, de procesamiento o de cálculo, de resolución de cada sistema de ecuación. En este caso también consideramos eso porque nosotros estamos considerando eh, que el fluido tiene un movimiento o un flujo no turbulento, que se llama laminar. Entonces podemos considerar como que la distribución del calor en ese volumen, que sería una sección en el fluido, es constante. Pero a su vez lo podés considerar como que esa sección sería como las condiciones de contorno de la siguiente, es como va a influenciar en la siguiente sección. Es eso, básicamente. Y sí, hay varias cosas de transferencia de calor. Está la transferencia de calor por conducción y por convección. Y también estábamos considerando en algunos casos, en algunos materiales, la transferencia de calor por radiación. Genial, muchas gracias. Y tengo una más, no sé si alguien más me va a preguntar, pero ya que estamos, en el respecto al segundo trabajo, ustedes hablaban de cambiar las condiciones iniciales, ¿sí? Para, bueno, ir ampliando el rango de funcionamiento. Desde lo matemático todo bien, y esto es un problema que a veces los matemáticos, digamos, no nos preocupamos, y es que nosotros cambiamos las cosas y todo bien, pero eso después hay que llevarlo a la realidad. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo hacen o hasta qué punto pueden tener ese control de condiciones iniciales que uno plantea en el modelo, en la realidad, en el modelo físico? Claro, es que justamente Bueno, estamos el dominio porque venían de problemas reales. Pero Darío va a explicar mejor. ¿puedo hablar? Sí, sí.
No, que ahí en realidad el problema, en este caso, la propuesta es válida. ¿Por qué? Porque si vamos a un sistema físico, la temperatura es eh, sería una variable, valga la redundancia, que no varía de forma rápida. Es decir, no tenemos un cambio de temperatura drástico, no es que pasamos de 0 grados a 100 grados. Entonces, en nuestro sistema, por eso también las curvas que mostró Paola en el primer sistema muestran que hay el transitorio era de aproximadamente 200 segundos, 100 segundos, no me acuerdo ahora. Entonces vos ves que la temperatura no cambia de forma drástica, sino que tiene una variación suave, por decirlo de alguna forma. Entonces permite que cuando vamos a calcular la temperatura en el siguiente tiempo, podamos usar como condición inicial la anterior para nuestro modelo de la célula. El peor de en el peor de los casos sería, por ejemplo, cuando el sistema va a entrar en funcionamiento, no hay sol, o los espejos no están alineados y de repente los alineamos al mediodía, que sería el horario en que tenemos mayor cantidad de radiación solar, y empieza a calentar la parte esta de arriba, sería el absorbedor. De cualquier forma, la variación, como vimos, no es demasiado rápida, tenemos bastantes segundos, entonces la condición inicial va a servir para calcular la siguiente y esa para la siguiente. Y en el caso que generar algún error, lo que tendríamos que hacer es disminuir el paso de tiempo para poder obtener una condición inicial o sea, más cerca de la que necesitamos. Paola, si dije algo errado, corregime. No, no, no. Lo único, me parece que Bruno estaba preguntando viste que nosotros ampliamos el rango de trabajo en el segundo trabajo, que ampliamos hasta más temperatura y más. Y entonces preguntaba cómo se correspondía eso con la realidad, ¿no? Algo así. Y de ahí viene la pregunta, de que la realidad es esta, cómo trabaja la célula en esa realidad. Sí, 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 tal cual. Sí, yo entonces entendí mal, pero eh, sí, sería eso. Es más, vos dijiste, si simulamos hasta 1000, podíamos seguir simulando. La idea del sistema es, por ejemplo, en la literatura se encuentra como concentración de sol. Entonces, como hay 15 espejos, el mejor de los casos sería poder tener una concentración de 15 veces el equivalente de un sol. Un sol en una medida física son 1000 watts por metros cuadrados. O sea que si concentramos 15 veces tendríamos 15.000 watts por metros cuadrados. La realidad es que nunca vamos a conseguir concentrar 15 veces porque también el concentrador tiene una eficiencia óptica. A veces, dependiendo de la posición del sol, un espejo bloquea parte del otro espejo, entonces no se obtiene una concentración al 100%. Eh, pero sí, las condiciones, es decir, el modelo está pensado en función de, del modelo físico. Bárbaro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias por la charla, Darío, y muchísimas gracias por venir. Y muchas gracias, Lautaro, por ayudarnos con la parte técnica y nos salvó con todo. Bueno, muchas gracias a todos ahí también por la invitación. Eh, Sería eso nomás. Bueno, Darío, después hablamos por lo de la otra ecuación. ¿Me avisas cuando esté? Bueno, dale, perfecto. Bueno, Perfecto. muchísimas gracias, Paula, por todo. Gracias. Hasta luego. Espero, bueno, gracias a ustedes. Chao, chao.